En este video, vamos a realizar una comparativa entre dos tipos de compresores, uno que funciona con el refrigerante R600A y otro que utiliza R290. Comencemos diciendo que los equipos que incorporan el compresor con R600A y R290 se emplean generalmente con potencias de enfriamiento más bajas. El R600A se emplea en refrigeración y congelación, y no se usa en aire acondicionado, mientras que el R290 se emplea en refrigeración, congelación y aire acondicionado, inclusive en bombas de calor. Como generalmente, estos equipos son de menor potencia frigorífica, esto permite concentrar una menor cantidad de R600A y R290, y así compensar su inflamabilidad. Debido a estas características de inflamabilidad, se recomienda especialmente el uso de compresores con R600A y R290 en equipos nuevos, diseñados específicamente para este tipo de gas. En términos de las moléculas de los refrigerantes, el R290, en estado de vapor, es prácticamente 3 veces más pesado que el R600A. Esto significa que, con un ligero paso de volumen de gas, que atraviesa el compresor, se transportarán varios gramos de R290, en comparación al compresor con R600A. Aunque el R290 es un poco más poderoso en términos de enfriamiento, en comparación con el R600A, la mayor cantidad de gramos que pasan por el compresor con R290 es el aspecto que hace la mayor diferencia entre ambos gases. En contraste, el R600A es menos denso, lo que resulta en un flujo menor de gramos a través del compresor. Un compresor que utiliza R600A maneja menos gramos de gas por unidad de volumen, en comparación con el compresor de R290. Por lo tanto, para igualar al compresor con R290, se necesita aumentar la cilindrada. Es por ello que el compresor con R600A suele ser más grande volumétricamente hablando, comparado con una misma capacidad de enfriamiento, al compresor con R290. En cuanto a la compatibilidad de los aceites, tanto el R600A como el R290 son compatibles con aceite mineral, alquilbenceno y aceite poliéster POE. Los compresores de R600A y R290 llevan a diseños de sistemas diferentes, debido a los diferentes flujos volumétricos necesarios para la misma necesidad de refrigeración. El sistema con compresor, que utiliza el gas R290, es más eficiente en términos de consumo, en comparación con el R600A para una misma capacidad de enfriamiento, es decir, el R290 tiene un coeficiente de rendimiento, COP, más alto. En cuanto a la temperatura a la salida del compresor, se observa que la temperatura de descarga del R290 es mucho menor que la del R600A, en unos 17 grados Celsius en promedio. Tanto el compresor con R600A como el compresor con R290 pueden cargarse tanto en fase líquida como en vapor sin problemas. El tamaño del capilar, para una misma capacidad de enfriamiento, del compresor de R600A y R290 es diferente. Las presiones de trabajo de ambos compresores son totalmente diferentes. Presión para temperatura baja, típica de congeladores, con una temperatura de menos 20 grados Celsius, o menos 4 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 2.44 bar, o 35.86 psi. Presión para temperatura media, típica de refrigeradores, con una temperatura de menos 10 grados Celsius, o 14 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 3.45 bar, o 50.71 psi. Presión para temperatura alta, típica de aire acondicionado, con una temperatura de 4 grados Celsius, o 39.2 grados Fahrenheit. Según la tabla, tenemos una presión de manómetro de 5.35 bar, o 78.64 psi. Ahora mi compañero Luis va a estudiar las presiones de trabajo del R600A. Adelante Luis con la explicación. En pantalla tenemos
Un manómetro especialmente diseñado para trabajar con gas refrigerante R600A. Recordemos que este gas trabaja con presiones bastante bajas, comparado a otros refrigerantes. Los valores de presión del R600A son valores por debajo de la presión atmosférica. Como los valores del manómetro vienen calibrados para marcar cero, cuando está expuesto a la presión del medio ambiente, las presiones que tendrá el R600A son negativas, por tener presión por debajo a la atmósfera. Como resulta difícil tener una medición precisa para valores tan pequeños de presión, es muy recomendable trabajar el R600A solo con manómetros especiales para este gas. Este manómetro trae claramente la escala de temperatura, junto con la de presión de manera muy sencilla. Así por ejemplo para una temperatura de baja de menos 10 grados Celsius, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 10 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Así por ejemplo, para una temperatura de baja de menos 20 grados Celsius, típico de neveras domésticas, solamente debemos esperar que la aguja se detenga, estando el equipo encendido en el valor de menos 20 grados Celsius, de esa manera se obtiene el siguiente valor de presión. Además de usar el manómetro adecuado, se debe realizar la carga de gas refrigerante R600A, por peso, de esa manera se disminuyen las posibilidades de error. La carga de R600A se puede hacer, tanto en fase líquida, como en vapor. Ahora vamos a verificar, cuál será, el valor de la presión de alta. Para un medio ambiente de 20 grados Celsius, vamos a tener una temperatura promedio de condensación, de cerca de 30 grados Celsius. Ahora coloquemos la aguja, en 30 grados Celsius, y observemos el valor de presión. Si queremos saber la presión que debería tener el equipo, estando apagado, vamos a buscar en el manómetro, el valor de la temperatura del ambiente, es decir colocamos la aguja en 20 grados Celsius, y así podemos leer el valor de presión.